sobre esta porción que hemos leído de Apocalipsis. Y quizás pocas veces, hermanos, se predica sobre este libro. Y quizás también pocas veces el pueblo de Dios lo escudriña, porque lo encuentran difícil. Y es que el Apocalipsis es el libro más difícil de la Biblia para poderlo entender. Porque se hace una mezcla de un lenguaje literal y de un lenguaje simbólico. Y ahí, hermanos, es el Espíritu Santo quien nos va a dirigir. ¿Qué es lo literal? ¿Qué es la mayor parte del libro? ¿Y qué es lo simbólico? Lo que vamos a interpretar no literalmente, sino el simbolismo que representa. Por eso el pueblo de Dios siempre lo halla difícil. Y es el más difícil, por cierto. Pero hay una cosa muy importante, que es el único libro de la Biblia que tiene una bienaventuranza especial para aquel que lo lee. Dice la Escritura, bienaventurados los que leen la profecía de este libro y hacen las cosas que están escritas en él. Entonces hay una bienaventuranza, una bendición, con solo que lo leamos, y comprendamos aquello que nosotros podemos entender. Pero hay una bendición especial. Y es algo más. Como es el último libro de la Escritura, el libro de Apocalipsis es como un broche de oro que cierra la Escritura para podernos a introducir al pueblo de Dios a la patria celestial, a esa Jerusalén celestial que el Señor ha preparado para su iglesia. Entonces, es un broche de oro. Y según el versículo 19 del capítulo 1, este libro está dividido en 3 partes. Porque el Señor Jesús le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de estas. Ahí hay 3 partes. Las que has visto es el pasado, las que son es el presente y las que serán después de estas es el futuro. Entonces, allí lo que has visto, pues se refiere al capítulo 1, donde Juan ve la visión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas que son abarca los capítulos que se dirigen a la iglesia, que todavía la iglesia está presente. Por eso las cosas de hoy son las que son. Y las cosas que serán después de estas, o sea, las cosas que serán después de que la iglesia ya no esté. Después de que la iglesia se ha levantado, es que van a hacer estas cosas. Y dentro de esas cosas que van a hacer, es que hemos traído esa lectura del capítulo 5. Amén. Amén. Dentro de esas cosas que van a hacer, que están en profecía, que están en el futuro, es lo que el capítulo 5 nos habla. Ya del capítulo 4, pero hemos tomado el 5. Ahí en primer lugar, hermanos, se habla de la visión de un libro. Literalmente dice un rollo, no dice libro, sino rollo. Porque en aquel tiempo, pues ya lo hemos explicado, los libros eran rollos, eran páginas de cuero, de pergamino o de papiro, generalmente de pergamino, ya cuando se escriben los evangelios, largos que se enrollaban. Se escribía a un lado, se enrollaba, y el que lo iba leyendo iba desenrollando por un lado y enrollando por el otro. ¿Verdad? Era algo difícil. Entonces, literalmente es un rollo, en donde en este rollo está el plan eterno de Dios, el decreto de Dios. Está la historia de este mundo, el plan de la historia, especialmente de lo que va a suceder al final de los tiempos.
Ahí en ese rollo, hermano, está el plan de Dios, el decreto de Dios, lo que va a suceder al final de los tiempos. Es lo que ve Juan, porque él es el que está viendo eso, y el que tiene ese rollo en la mano derecha es el que está sentado en el trono, que es el Padre, por supuesto. El que está sentado en el trono tiene ese rollo, donde están los decretos de Dios, el plan de Dios, y dice que está escrito por dentro y por fuera. Los pergaminos se escribían generalmente solo por un lado y se enrollaba. Pero este pergamino, este rollo, está escrito por ambos lados, como dando a entender de que nadie puede añadir nada a lo que ya está escrito. Estaba completamente escrito por los dos lados, por dentro y por fuera, por el derecho y por el revés. Nadie podría añadir nada a lo que estaba escrito. Al hablar de 7 sellos, eso nos está indicando, hermanos, una plenitud de secreto. Una plenitud de secreto. Allá en el libro de Daniel, el Señor le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos, dice, correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero ahora, hermanos, va a llegar el tiempo de desatar esos sellos, de abrir ese rollo, de dar a conocer lo que está escrito para el tiempo del fin. Y que Dios en su misericordia ha revelado hoy a la iglesia. De manera que la iglesia sabe ya, hermano, por revelación de Dios, por la bondad de Dios, para que estemos preparados. Ya nos ha revelado lo que está escrito en ese rollo. Si ese rollo hubiera permanecido cerrado, así como está con esos sellos, sellado, 7 sellos, si nadie hubiera abierto ese rollo, el plan de Dios no se hubiera revelado ni ejecutado. Porque al abrir el rollo y revelar lo que está escrito, eso ya daba por seguridad que se iba a ejecutar lo que ya estaba escrito. Pero si no se abría, si se mantenía sellado, pues el plan de Dios no se podía ejecutar, ni revelar ni ejecutar. Por eso era necesario, hermanos, que se abrieran esos sellos, que se abriera ese rollo. Por eso en el versículo 2 dice, y vi un ángel fuerte. No era cualquier ángel, un ángel fuerte, probablemente un querubín, un ángel de la más alta dignidad, querubín, arcángel. Vi un ángel fuerte que pregonaba, que gritaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Había una pregunta que se hacía aquel ángel. ¿Quién era digno? Aquel libro, hermanos, contenía el plan de Dios, los decretos de Dios, lo venidero, lo futuro. Y se requería que alguien fuera digno de poder abrir o de poder desatar esos sellos. Y dice la Escritura que ninguno, ni en el cielo, los ángeles que están en el cielo no eran dignos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo, ni siquiera mirarlo. No había, hermanos, un ser creado
No había un ser creado que pudiera abrir y revelar la grandeza, lo sublime de lo que ahí estaba escrito en ese libro. No lo había. No había nadie, dice, que pudiera abrir y revelar los designios finales que tiene el Dios Todopoderoso. Al verse, hermanos, que nadie era capaz, nadie podía decir cumplía los requisitos necesarios para poder desatar el rollo. Entonces dice que Juan lloraba. Lloraba y lloraba mucho al ver, hermanos, que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún lugar, había uno tan solo que fuera digno de poder desatar aquellos 7 sellos y revelar lo que estaba escrito en ese libro. Juan lloraba mucho. No simplemente lloraba, sino que la Escritura dice, y lloraba mucho, lloraba mucho. Porque Juan sabía, hermanos, la grandeza de los planes que Dios tenía en ese libro. Literalmente no podía conocerlos porque no habían sido abiertos. Pero sabía de que si estaban sellados con 7 sellos, ¿qué era lo que indicaba eso? Y si sabía que nadie era digno en ningún lugar de poder abrirlo, más hermanos, él pensaba en la grandeza de lo que ahí estaba escrito. Por eso yo lloraba mucho. Porque si no se hubiera, hermanos, abierto el libro, revelado y ejecutado, en primer lugar, no habría habido juicio contra los enemigos de Dios, ni contra el anticristo, ni contra los falsos profetas, ni contra Satanás. El libro se tenía que abrir para revelar y ejecutar esos planes de Dios. Pero Juan lloraba porque estaba cerrado eso. En segundo lugar, si no se abría, no habría protección para el pueblo de Dios que estará en la gran tribulación. Porque habrá pueblo de Dios en la gran tribulación. Estarán aquellos que oyeron el mensaje del evangelio en este mundo que la iglesia predicaba y no lo tuvieron en serio. Se quedaron para la gran tribulación, pero probablemente allá se arrepientan. El Señor va a sellar 144,000. Van a ser pueblo de Dios. Pero si no se abre el rollo, no habría protección para ese pueblo. No habría protección. Era necesario abrirlo. Dar la revelación cómo Dios iba a proteger al pueblo y cómo iba a ejecutar esa protección para el pueblo de Dios. En tercer lugar, Juan sabía de que si no se desataba el rollo, no se podía realizar el triunfo de Dios y de su ungido al final de los tiempos. Porque decían los coritos eran de triunfo. Y esto habla de triunfo también. Del triunfo de Dios sobre el mal, el triunfo del Mesías para su reinado. También, hermano, Juan sabía de que si no se abría el rollo, no reinaríamos sobre la tierra. Y la iglesia ha sido llamada para reinar con Jesucristo. Pero si el plan permanece sellado y cerrado, no podríamos reinar, porque tenía que abrirse y ejecutarse. Y en otro punto que Juan pensaba, es que si no se abría el rollo, no habrían tierra nueva, ni cielos nuevos. Promesa que tenemos de parte de Dios desde el Antiguo Testamento. Y Juan lo sabía. Entonces, hermano, eso y muchos aspectos más
que estaban en el rollo, Juan, hermanos, pensaba, si no hay uno que sea digno, ¿cómo se van a realizar los planes de Dios escritos en ese libro? Y lloraba mucho, quizás miraba a los lados millares de ángeles, millones de ángeles que no eran dignos de abrir el libro. Miraba en la tierra, no había nadie que fuera digno, y lloraba mucho, desconsoladamente, sin duda alguna. Pero ahí encuentra consuelo. Dice que se le acercó uno de los ancianos y le dijo, no llores. Mire, hermano, qué consolación. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Había alguien que sí podía abrirlo, hermano. Y ese alguien que podía abrirlo era el león de la tribu de Judá, la raíz de David, nuestro Señor Jesucristo. Solamente él era digno, porque le dice el anciano, él es digno, porque él ha vencido. Jesucristo había vencido. Por haber vencido, por haber triunfado, por haber sido victorioso, él podía abrir aquel libro. El león de la tribu de Judá. Ya cuando Juan oye eso, se consuela. Hay uno, y solo uno, que puede abrir o desatar o romper esos sellos. Y ese es el león, le dijo el anciano. Hay un león de la tribu de Judá, que es de la raíz de David, el que es llamado hijo de David, pero que al mismo tiempo es Señor de David. Bendito sea el nombre de Dios. Él sí puede romper o desatar los 7 sellos. Entonces Juan, hermanos, esperaba ver a aquel león. Pero miren, hermanos, qué contrariedad la que encuentra Juan, si podíamos llamarlo así. Que él no ve un león. Cuando él quiere ver el león de la tribu de Judá, él no ve un león. Lo que ve es un cordero inmolado. O sea, un cordero degollado. Pero que no está tirado en el suelo, sino que está de pie. Eso es lo que Juan ve. De que en vez de encontrarse con un león que representa fuerza, poder, fortaleza, él se encuentra con un cordero, que lo que representa es humildad, mansedumbre, debilidad, en cierto sentido, un cordero. Pero ese cordero es el cordero que él ve que es capaz de abrir los 7 sellos. Porque solamente él había vencido. Solamente él era digno. Solamente él podía responder yo a la pregunta del ángel fuerte de que quién era digno de abrir y de desatar los 7 sellos. Ahí estaba Jesucristo, visto como un cordero inmolado. Porque Jesús es ambas cosas. Jesús es un león de Judá porque ha vencido. Ha vencido contra Satanás allá en la cruz. Venció la muerte. Fue vencedor al descender a las partes más bajas y llevarse cautiva la cautividad. Él fue vencedor.
pero también es un cordero, porque fue manso y humilde, y la Escritura dice que como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca, no se quejó, no dijo ¡ay! Sufrió por amor a nosotros. Estaba viendo un pueblo que estaba viviendo como ovejas sin pastor. Un pueblo que iba perdido. Un pueblo que vivía ciego espiritualmente. Por eso fue llevado como cordero. Aquel que era el león de la tribu de Judá también fue un cordero, que puso su vida por amor a nosotros. Pero lo que Juan ve acá, hermanos, en este cordero es algo raro. Lo ve inmolado y de pie. Pero además de eso dice que tiene 7 cuernos. Los corderos lo tienen 2, los carneros. Pero este tiene 7. Y tiene 7 ojos. Y 7 espíritus. Allí es el lenguaje simbólico. Allí es el simbolismo. Porque literalmente nosotros no podemos, hermanos, ver un cordero o un carnero con 7 cuernos porque no lo hay. Tienen 2, pero no 7. Ese es un lenguaje simbólico. El número 7 en la Biblia se emplea mucho. Hay 7 cuernos, 7 ojos, 7 espíritus, hay 7 iglesias, 7 trompetas, 7, ¿qué más? Infinidad de 7. El 7 tiene un significado que significa plenitud, totalidad, algo que es completo. En donde se usa el 7 es porque es completo, hay plenitud, hay llanura. Y aquí 7 cuernos, los cuernos significan en la Biblia fortaleza, poder. Aquel era un cordero, pero ya con 7 cuernos significa un cordero que tiene poder, que tiene fortaleza. Cuando Moisés, allá en el libro de Deuteronomio, bendice a las tribus de Israel, cuando bendice a la tribu de José, le da un mensaje profético y le dice estas palabras. Y sus cuernos, le dice Moisés en lenguaje profético, y sus cuernos como cuernos de búfalo. Con ellos acornearás a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Allí se habla, hermanos, de cuernos. Con ellos acornearás a los pueblos hasta los fines de la tierra. Y hay otros versículos más en donde los cuernos representan fortaleza, representan poder, representan victoria. Entonces, aquel cordero con 7 cuernos era un cordero con poder, un cordero con fortaleza. Ellos representan los 7 cuernos. 7 ojos. Nunca vamos a pensar que literalmente un cordero con 7 ojos sería un monstruo. ¿Va? Imagínese usted literalmente un cordero con 7 cuernos, 7 ojos, 7 espíritus. Sería algo inconcebible. Pero los ojos, hermanos, eso significa, hermanos, la plenitud que tiene el Señor para conocerlo todo, para verlo todo. Es su omnisciencia, que Él está en todas partes, ve todo lo que hay hasta lo más profundo del corazón, no le es oculto, lo conoce. Entonces, aquel cordero con poder, con fortaleza por los cuernos, con omnisciencia, que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve, con 7 espíritus. No que el Señor tenga 7 espíritus.
Ese es un error de algunas personas. Ah, no, Dios tiene 7 espíritus. Eso no es así. Porque si Dios tiene 7 espíritus, cada espíritu es Espíritu Santo. Porque son espíritus de Dios, es Espíritu Santo cada uno de esos 7. Entonces ya no tendríamos un Espíritu Santo, tendríamos 7 Espíritus Santos. Y la doctrina de la Trinidad ya dejaría de existir. Ya no habrían 3 personas, ya habrían 9 personas, cosa que va en contra de la Escritura. Eso es de los 7 espíritus, indica, hermano, la plenitud del Espíritu Santo en el Señor, en su plenitud. Es el poder completo del Espíritu Santo. Sus ojos, que todo lo ve, por eso decía el salmista, ¿a dónde me esconderé de tu Espíritu? ¿A dónde? El Espíritu todo lo escudriña, todo lo ve. Está en todo lugar, cubre toda la tierra, los cielos, el universo. Entonces, hermanos, ahí lo que Juan ve en aquel cordero es un cordero en la plenitud de su poder. Ahí no es un cordero débil. Allá en la cruz del Calvario fue como un cordero débil. Aquí no es débil. Aquí está con todo su poder preparado para revelar lo que hay escrito en aquel libro y ejecutar todo lo que está escrito. Cumplir completamente el plan de Dios que tiene para el final de los tiempos. Bendito sea el nombre de Dios. Eso fue lo que Juan vio. Que había ese cordero inmolado que podía abrir aquel rollo. Podía abrir aquel rollo para que se diera inicio a la ejecución de lo que Dios tenía sellado en ese libro. Eso es victoria, hermano. Allí empieza la victoria del Señor. Allá para revelar, para ejecutar esos planes que están revelados para el final de los tiempos. Cuando, hermanos, hay uno que sea digno, cuando hay uno que sí va a abrir el rollo que está escrito por fuera y por dentro, entonces, hermanos, viene algo muy maravilloso. Dice en primer lugar que los ancianos se postraron delante del Cordero, se arrodillaron delante del Cordero. Eso significa, hermanos, que aquel Cordero significa su deidad, su divinidad. Porque solamente ante Dios es que el hombre se tiene que postrar. Y aquellos ancianos se postraron delante del Cordero. Como anteriormente en el capítulo 4, en el versículo 10, se habían postrado delante del que estaba sentado en el trono, que es Dios Padre. En 4:10, esos ancianos se postran delante del Padre. Aquí en el capítulo 5 se postran delante del Cordero. Dios Padre, Dios Hijo, la deidad. Ahí se postraron. Reconocieron, hermanos, los ancianos que estaban rodeando el trono junto con los 4 seres vivientes. Reconocieron al Cordero. No era simplemente un cordero degollado. No era simplemente un cordero como lo vio Juan con 7 cuernos y 7 ojos. Era la misma deidad, el mismo Dios, que solamente Él era el único digno de poder abrir sus mismos planes. No había más. No había hombre, no había ser creado, sino el mismo que había diseñado y decretado esos planes, era el mismo que podía abrirlos, revelarlos y ejecutarlos. Y nadie más.
Ahora, hermanos, después de que se han postrado delante del Cordero, hay tanto gozo, tanto regocijo, hay tanta alegría delante de ese trono, donde estaban los ancianos, los seres vivientes y Juan observándolo todo, que dice que empezaron a cantar un nuevo cántico. Hubo un canto allá en los cielos. Y este canto se conoce como el canto de los redimidos. Porque no fueron los ángeles que cantaron. Los ángeles no cantan. Fueron los ancianos. Fueron hombres que vivieron en esta tierra, creyentes, los representantes, como se le conoce, los representantes de la iglesia allá en el cielo. Algunos dicen que intérpretes que son 12 ancianos representan a las tribus de Israel, los otros 2 ancianos que son los apóstoles que representan la iglesia. Sea lo que sea, eran los ancianos. Redimidos. O sea que la sangre preciosa del Cordero los había limpiado de todo pecado y por eso podían estar ante la presencia de Dios. Ya antes, en el capítulo 4, ellos dije que cuando se postraron delante del Padre, tiraron a los pies del Padre las coronas que se le habían dado. Hay coronas para el vencedor. Hay coronas para el cristiano. Hay coronas. La salvación, hermano, es un regalo de Dios. Ese es un regalo. Dios nos ha dado un regalo. Bendito sea Él. Aleluya, gloria a Dios. Algo inmerecido, algo que no nos cuesta nada, que Dios por pura gracia vio nuestra necesidad y nos dio la salvación. Pero hay coronas. Y las coronas, hermanos, son varias según el servicio que se presta a Dios. Es el servicio. Ahí la corona sí se tiene que ganar porque es un premio. Y estos ancianos tenían sus coronas. Pero tanto, hermanos, se postraron delante de Dios y le agradecieron que le pusieron a los pies de Él las coronas que el mismo Dios le había dado. Y ahora, hermanos, están cantando el cántico de los redimidos. Porque nos redimiste, dice, de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo. No pertenecían a un solo pueblo, a una sola nación, sino que de aquí, de allá, de por allá. De ahí los había redimido el Dios Todopoderoso. De ahí los había levantado, de ahí les había dado vida eterna. Eran redimidos. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esto era lo necesario para que hubiera uno que fuera digno de abrir el rollo. Porque dice, cuando cantan el himno de los redimidos, dice, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos. Digno eres. Así se empieza el canto. De tomar el libro y de abrir los sellos. Y luego dice, porque. Porque. Ahí vienen las razones por las cuales Él es digno de abrir los sellos. Porque, dice, nos ha redimido en primer lugar. Eso era. Como en los cielos y en la tierra no había otro que hubiera redimido a nadie. Nadie podía abrirlo. Era necesario que el que fuera digno de abrirlo es porque había redimido. Había comprado, había pagado un precio para redimir a un pueblo y llevarlo a la patria celestial.
Y eso solamente fue Jesucristo. Con su sangre preciosa nos redimió, nos compró. Primer requisito que ningún ser humano puede cumplir. Nadie. Nadie. Nadie puede redimir al ser humano sino solamente uno, el Cordero que fue inmolado. Gloria sea a Dios. Aquí termina esas teorías del catolicismo romano de que María es corredentora. ¿De dónde? ¿De dónde va a ser corredentora? Solamente hay un redentor, uno que ha redimido, y ese es Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios. Ese es el primer requisito. Jesús lo cumplió. Ese es porque ha sido inmolado. Primero, porque fuiste inmolado, luego redimido. También dice, porque nos has hecho sacerdotes. Fija bien, hermano. Sacerdotes. No porque hayamos ido a un seminario y obtenido un título sacerdotal, no es eso. Esos no son sacerdotes. Nos ha hecho sacerdotes porque primero nos ha redimido. Es decir, nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha dado vida eterna. Nos ha hecho depositarios de su Espíritu Santo. Al tener el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad o la autoridad de interceder. Aleluya. Ahí es que entra nuestro oficio sacerdotal. Él nos ha hecho sacerdotes. No sacerdotes con sotana, pero sacerdotes. Que podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Tenemos acceso al trono de la gracia. Usted tiene acceso, hermano, hermana, al trono de la gracia. Tiene acceso. Está abierto el trono de la gracia. Está abierto para que podamos entrar con confianza, dice el libro de los Hebreos. Acerquémonos con confianza, sin ningún temor, con alegría al trono de la gracia. Nos ha hecho sacerdotes. Y además de eso, reinaremos sobre la tierra. Ahí está. Si no se hubiera abierto el libro, nada de eso fuera posible. No fuera posible que reináramos con Cristo en la tierra. Pero nosotros al ver cómo el libro fue abierto y vamos escudriñando Apocalipsis, vamos viendo cómo vamos a reinar cuando Cristo venga a establecer su reino milenial sobre la tierra. Entonces vamos a reinar sobre la tierra. Entonces, hermanos, esto es unos versículos. Todo el libro de Apocalipsis es victoria, hasta el final. Pero aquí, hermanos, encontramos el principio de esa victoria. Cuando el rollo del libro o el rollo es abierto. Entonces, hermanos, se va a revelar o se revela todo el plan de Dios y se ejecuta al mismo tiempo. Al mismo tiempo que se va revelando, se va ejecutando. Y lo más hermoso es al final que dice esta porción. Y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Así que, hermano, no se preocupe. No se preocupe, hermano. Puede ser que hayan dificultades, que siempre las hay. Tribulaciones, que siempre las hay. Angustias, que las hay. Enfermedades, que van a venir unas, se van a ir y van a venir otras. Que vengan. Pero tenemos uno a quien acudir. Tenemos uno. Y al final, hermanos, nosotros obtendremos la victoria junto con nuestro Señor Jesucristo. Porque la victoria de Él es nuestra victoria también. Bendito sea el nombre. Porque cuando Él venga con su iglesia, cuando Él venga seguido por los huestes celestiales, hermanos, eso va a ser lo más maravilloso que se puede pensar. Donde se cumplen los planes de Dios. Entonces, hermanos,
Como decía al principio, habíamos cantado coros de victoria. Tenemos un mensaje de victoria. En la mañana se predicó en el capítulo 4, verso, creo que el hermano que predicó tocó el capítulo 4, verso 11. El verso 11 tocó del capítulo 4 y seguimos con el 5. Cuando se dan estos casos así, hermano, digo, Dios está confirmando el mensaje. Y yo me alegro, hermanos, porque Dios está confirmando el mensaje. Porque hasta el viernes tenía preparado, les dije la vez pasada que iba a seguir con el libro de los Salmos, ¿va? Hasta el viernes. Pero me puedes permitir este salmo aquí de quien voy a hablar es de Judas, dije. Y le voy a dar el lugar a Judas y Judas. No, pues no es hablar de Judas, es hablar de Cristo. Es hablar de Cristo. Entonces el viernes suspendí el mensaje que tenía del Salmo 41 y dije, voy a preparar. Y el Señor me puso esto. Y en la mañana se tocó, pero el hermano llegó hasta el capítulo 4, verso 11, un versículo tocó ahí. Y dije, pero el Señor ha confirmado. El Señor confirma su palabra, hermano. Confirma su palabra. Y esto es lo que el Señor quería que se predicara hoy. Para que pongamos nuestra mira en Él. Nuestra mirada tiene que estar en Él. En lo que Él hizo por nosotros. En lo que Él hace por nosotros. Y en lo que Él hará por nosotros. Y lo que hará por nosotros empieza desde aquí. Y termina ya en el último capítulo, en donde se cierra con broche de oro el plan de Dios y entramos a la eternidad. Aleluya. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Cantemos así como cantaron los ancianos, hermanos, llenos de gozo de que Él nos ha redimido. Nos ha hecho sacerdotes y reyes.